Civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas fueron sociedades que se desarrollaron en diferentes partes del mundo durante la Edad Antigua. Se caracterizaron por tener una organización compleja, centros urbanos y sistemas de escritura. Estas son algunas civilizaciones antiguas más importantes. Civilización china. La civilización china es una de las más extensas en el territorio y que posee una gran variedad de pueblos ricos culturalmente. Se considera que el origen de la civilización china fue en el valle del río Amarillo, que albergó a aldeas alrededor del 5000 a.C. La primera dinastía en la antigua China fue la dinastía Xia, aunque algunos creen que solo fue una leyenda. La antigua China se dividió en reinos combatientes durante 200 años. Su reunificación marcó el comienzo en el área imperial china. Tiempo después, surgieron las principales filosofías y religiones que fueron la base de la creencia china, como el confucianismo y el taoísmo. Su organización política se caracterizó por las dinastías denominadas por emperadores, que eran quienes tenían todo el poder y autoridad. Las dinastías eran sucedidas por un heredero, que por lo general era su primogénito varón. La civilización china era principalmente la agricultura, cultivando principalmente arroz en el río Yangtze. También se dedicaron a domesticar animales de carga para transportar productos a ciudades vecinas, iniciando de esta manera con el comercio de trueque. Entre las principales aportaciones de la civilización china mencionamos las siguientes. El origen del papel, que se remonta en la historia china donde se utilizaba la corteza del bambú para su elaboración. Junto con el papel nació la imprenta y la tinta china, para la escritura de cartas y documentos. También dejaron como herencia el papel moneda, libros, naipes y calendario. Los chinos idearon una especie de brújula para predecir acontecimientos futuros, basados en el arte llamado Feng Shui. Se usaba para decidir cuáles eran los mejores lugares para vivir o edificar. Y por último, también nos heredaron la porcelana, la cual fue parte del comercio de la región. Seguimos con la cultura maya, o civilización maya. Esta fue una de las más importantes civilizaciones mesoamericanas, que habitó en la península de Yucatán desde 2000 a.C. hasta la conquista de los españoles en 1527 después de Cristo. Los pueblos mayas desarrollaron múltiples estados independientes, organizados en torno a centros urbanos con construcciones imponentes, templos, pirámides y observatorios astronómicos. Fueron temibles guerreros que influenciaron a las culturas de toda la región mesoamericana. Profundizaron los conocimientos sobre los astros y crearon un sistema de escritura complejo, un sistema numérico propio y nuevas técnicas de cultivo para perfeccionar la producción de alimentos. La sociedad maya estaba dividida en grupos diferenciados por su origen, sus actividades y su importancia dentro de la comunidad. La nobleza, que incluía sacerdotes, funcionarios del gobierno, grandes mercaderes y jefes militares, eran quienes controlaban el gobierno, la religión y el ejército. Después seguían los campesinos y artesanos, que se ocupaban de la producción de todos los bienes que se necesitaban para la supervivencia de la comunidad, además de producir alimentos y artesanías. Construían los templos y los edificios públicos. También prestaban servicio militar cuando era necesario. Por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra que estaban obligados a trabajar en la construcción de edificios públicos y templos. La cultura maya es reconocida por su desarrollo en tecnología e ingeniería agrícola, que aplicaban para la producción de alimentos en territorios de diversos climas. Para cultivar en territorios selváticos utilizaban el método de la milpa. Talaban los árboles y la maleza de la zona a cultivar. Luego quemaban los restos para limpiar el terreno y a la vez fertilizarlo con las cenizas. En cambio, en las tierras altas utilizaron un sistema de cultivo en terrazas. Construían escalones en las laderas de las montañas, con varios metros de profundidad y cientos de metros de ancho, sosteniéndolos con piedras que se les permitía mantener la tierra fértil. Los mayas cultivaban maíz, calabazas, frijol, mandioca, ajíes, tomate y cacao. Además,
Recolectaban frutos silvestres como la guayaba, el aguacate, la papaya y cazaban venados, monos y aves. Por su fibra utilizaban la planta del maguey para hacer sogas y bolsos. Los mayas también desarrollaron un sistema de escritura lagosilábico, a través de glíficos que simbolizaban ideas, palabras y sílabas. La escritura era utilizada principalmente por los sacerdotes, que escribían en códices elaborados con tiras de papel obtenido de la corteza de los árboles. Además, se escribía en las paredes de los templos y algunos edificios públicos, en estelas de piedra y en vasijas para detonar el contenido o acompañar su decoración. También crearon un sistema de numeración vigesimal, basado en 20 dígitos, que combinaba tres signos e incluyeron la noción del cero, que en Europa fue introducida por los árabes recién 900 años después. Seguimos con la civilización romana. Las actividades económicas de la cultura romana se fundaban en el comercio y la agricultura. El comercio agrícola se basó en las grandes haciendas para el cultivo de la vid, cereales y de la oliva. El trabajo en las ciudades desarrolladas y actividades de manufactura, comercio, maestros, banqueros y arquitectos. También había tejedores, alfareros, zapateros, herreros y tintoreros que ofrecían sus productos en el mismo lugar que las fabricaban. Uno de los principales aportes fue el establecimiento de las leyes por escrito, y por esta razón la cultura romana realizó grandes aportes al derecho vigente. La lengua latina se convirtió en la madre de muchos idiomas modernos. Sus vestigios arquitectónicos, obras de arte que también fueron de un gran legado, y fue importante de un centro cristiano en el mundo. La creación de acueductos y puentes para llegar agua fresca, el calendario juliano basado en la duración del año solar, la construcción de carreteras y autopistas, los números romanos, el hormigón, las basílicas, los periódicos y las cloacas. Estas fueron algunas aportaciones y la historia de la civilización romana. A continuación tenemos la civilización egipcia. Su centro se encuentra en el noreste de África, principalmente a orillas del río Nilo. La cultura egipcia fue la cuna de la escritura y la desarrolló en tres tipos distintos. Escritura jeroglífica, desde el 3300 a.C. hasta el 700 a.C., símbolos que presentaban objetos y sirven para designar sonidos, letras o sílabas. Escritura hierática, forma más estilizada y sencilla para que la escritura se adaptara al papiro. Escritura demótica, forma abreviada de la escritura hierática, se utilizaba para asuntos cotidianos. La religión de los egipcios era politeísta, es decir, que se adoraba a diversos dioses, y el principal era el dios Ra, dios del sol, Osiris, dios de los muertos, e Isis, diosa de la fertilidad. Los egipcios también creían que había una vida después de la muerte. El libro de los muertos es un texto que incluye oraciones que se utilizaban para proteger el alma de los muertos en su pasaje a la otra vida. En la actualidad, el 10% restante de la población practica las religiones católica, copta, marótica y banajal. Aún se conservan los templos monumentales dedicados a los dioses, como el templo de Amon-Ra en Karnak. También cumplían la función de celebrar faraones o bien conmemorar eventos, como el templo de Abu Simbel. También se construían esfinges para celebrar a los faraones. Las pirámides eran tumbas monumentales de faraones. Entre ellas se encuentra la pirámide del faraón Seneferu y la pirámide del faraón Keops. Algunas de las aportaciones más importantes de la civilización egipcia son la escritura, el papel y la tinta, el calendario, la matemática y la geometría, pirámides y momificaciones, y analgésicos y anestesias. Y aquí terminamos con la civilización egipcia y comenzamos
Y también terminamos con la civilización mesopotámica. Mesopotamia es el nombre que recibe la zona de Oriente Próximo situada entre los ríos Éufrates y Tigris. De hecho, la propia palabra significa entre dos ríos. Esta región tiene una gran importancia histórica, ya que fue allí donde se comenzó a practicar la agricultura. Se fundaron las primeras ciudades y aparecieron las primeras civilizaciones. Los historiadores señalan que la civilización de Mesopotamia apareció entre los años 5000 a.C., aunque algunos autores sostienen que fue en el 3500 a.C. Su territorio puede dividirse en dos regiones diferentes: la Alta Mesopotamia, habitado por asirios, y la Baja Mesopotamia, donde residieron sumerios y caldeos. Los terrenos cercanos a los ríos Tigris y Éufrates eran muy propicios para el cultivo. Cada año los ríos se desbordaban y aumentaba la fertilidad de la tierra. Sin embargo, la región tenía un problema: de lluvias. Esto provocó que la agricultura no pudiera empezar a practicarse hasta que los habitantes de la zona aprendieron a controlar el flujo del agua. Muchos expertos consideran que la economía propiamente dicha nació en Mesopotamia. El motivo de esta afirmación es que, por primera vez, tenían en cuenta la situación económica a la hora de organizarse. Hay que tener en cuenta que las circunstancias económicas variaron durante los más de 4000 años de historia de sus civilizaciones. Además, estas actividades se desarrollaron en un contexto de continuas guerras e invasiones. Los aportes de esta civilización fueron los siguientes. Las distintas civilizaciones que dominaron Mesopotamia aportaron una gran cantidad de novedades técnicas, sociales y políticas, entre ellas la agricultura, la escultura, la escritura, las leyes, las cuales daban igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la escultura, que se utilizaba en zonas de religión para dar una forma a sus dioses. Bueno, estas fueron algunas civilizaciones antiguas más importantes y algunas de sus características y aportaciones para la sociedad. Este fue trabajo de Esmeralda Quirós Bonilla, del cuarto semestre, Grupo A.